Hola chicos, muy buenas tardes. Tengan ustedes en este viernes tan bonito. Hoy vamos a ver la progresión número 5 del recurso sociocognitivo de conciencia histórica. El tema es las circunstancias y características de las conquistas de los pueblos mesoamericanos desde la caída de Tenochtitlán. Vamos a ver qué pasó una vez que fuimos conquistados por los españoles. ¿Qué pasó con los pueblos mesoamericanos? Empecemos. Tras la caída de Tenochtitlán, muchos mexicas, que eran los aztecas que vivían en Tenochtitlán, huyeron de la ciudad, ya que las fuerzas españolas continuaron los ataques incluso después de la rendición, masacrando a miles de habitantes y saqueando la ciudad. Pues sí, jóvenes, como ustedes saben, Hernán Cortés venía de la derrota de la Noche Triste y estaba aliado con los tlaxcaltecas y otras tribus que eran enemigas en ese entonces de los aztecas y la revancha o la venganza de Hernán Cortés fue fatal, fue furiosa, ¿no? Entonces, pues una vez que fue conquistado y se rindió, pues los aztecas, pues la matanza fue más grave, ¿no? Por el sentimiento de venganza por parte de Hernán Cortés. Con la caída de Tenochtitlán, los españoles comenzaron a expandir su control sobre los pueblos mesoamericanos que habían sido conquistados por los mexicas y sobre otros pueblos que no habían sido conquistados aún. Pues sí, recuerden que los aztecas o mexicas en esa época, antes de la llegada de los españoles, tenían conquistado muchas aldeas y muchas culturas secundarias que vivían dentro de Mesoamérica. Ellos eran la máxima cultura, no eran los máximos gobernantes, los aztecas, los mexicas. Pero eso era antes de la llegada de los españoles. Una vez que llegaron los españoles, ellos fueron los conquistados y a la vez las culturas que los aztecas tenían conquistados fueron conquistadas por los españoles, sometidas por los españoles, y las que aún no eran conquistadas por los españoles, que estaban por ahí dispersas, también fueron conquistadas por los españoles. O sea que los españoles empezaron a hacer como una revisión total en todo el territorio de Mesoamérica y algunas partes del norte y sur de otros países, sale cercanos a México. Bueno, vamos a seguir leyendo y explicando. Con la caída del Imperio Azteca, o sea, con la caída de Tenochtitlán, marcó el inicio de la colonia española. Ya vieron, con la caída del Imperio Azteca, o sea, con la caída de la ciudad de Tenochtitlán, donde vivían los aztecas y mexicas, se marcó el inicio de la colonia española. O sea, ya empieza la época de la conquista española, perdón, de la Nueva España, la cual duraría alrededor de 300 años, y trajo consigo la imposición de la cultura occidental entre las culturas mesoamericanas. Pues sí, una vez que nos conquistan los españoles, los que vivimos, los que somos originarios de Mesoamérica, los habitantes de Mesoamérica en aquel entonces fueron inculcados y fueron obligados a llevar la cultura occidental, o sea, la cultura de que traían los europeos en ese entonces, ¿no? La religión católica, la forma de pensar, de vestir, de comportarse, ¿sí? De trabajar, ¿sí? Entonces absorbimos culturas que traían los europeos, a la cual se le llamaba, actualmente se le llama cultura occidental, ¿sí? Así se le llama occidental, cultura occidental por la forma de pensar que nos inculcaron, ya que nosotros teníamos amor a otros dioses, teníamos otras costumbres y tradiciones que fueron eliminadas después de la llegada de los españoles, ¿sí? Bueno, además de que destruyeron templos y todo tipo de rasgos culturales que nosotros teníamos. Los españoles se encargaron de borrar todo eso. ¿Por qué? Para quitarnos esta ideología. Pero pues no funcionó totalmente porque nosotros seguimos siendo sangre prehispánica, sangre mexicana, ¿sí? Bueno, sigamos. En poco tiempo, el término Nueva España se consolidó para nombrar a un reino que se correspondía con Mesoamérica, o sea, que ya se adquiría Mesoamérica y que quedaría bajo la jurisdicción de la Audiencia de México, que luego se convierte en México. A partir de 1535, el término que empleado también para denominarse un nuevo virreinato. Bueno, pues como ahí lo dice la diapositiva, con la llegada de los españoles, España se adjudica o se apodera de Mesoamérica, llamándolo un nuevo reino, que es el virreinato de la Nueva España, ¿sí? De la Nueva España, que dependía del país de España, ¿sí? De allá del continente europeo. Bueno, después de la conquista española, los pueblos mesoamericanos quedaron incorporados al virreinato, lo que contábamos arriba, ¿sí? De la Nueva España.
Pero este dominio de la corona española incluyó también a otros grupos culturales diferentes, tales como los oceamericanos, los nómadas de Aridoamérica. ¿Sí? Entonces, no solamente después de la caída de Tenochtitlán y después de la conquista de los españoles, y una vez que estaba el virreinato, no solamente abarcó el territorio de Mesoamérica, porque eso ya lo vimos en la diapositiva pasada, sino que, claro, al transcurrir el tiempo, los españoles fueron haciendo más conquista, expandiendo más su virreinato, ¿sí? De la Nueva España, y alcanzaron regiones de Oceamérica y de Aridoamérica, conquistando así a las culturas que en ese entonces estaban en ese territorio que ya conocemos. Y aquí ya viene la parte medular, estimados alumnos. Esta es una parte muy importante que quiero que les quede en su cabecita. La historia de Mesoamérica inicia hacia el año 2500 antes de Cristo, ¿no? Ahí inicia la historia de Mesoamérica, con el surgimiento de la agricultura y el posterior sedentarismo. Y termina con la conquista del territorio mesoamericano, obviamente después de la caída de Tenochtitlán, por parte de los españoles en el siglo XVI. Cabe recalcar que después de haber dicho que la conquista de los españoles y de la creación de la colonia de la Nueva España y del virreinato, ¿sí? Y de imponer sus jerarquías económicas, políticas, religiosas, también los españoles, al momento que nos conquistaron, trajeron enfermedades como la viruela y otro tipo de enfermedades que son parte hoy de nuestra sociedad mexicana. Bueno, jóvenes, esto fue la progresión número 5 de Conciencia Histórica. Nos vemos en la próxima. Bye.